Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Birmary Sánchez, soy estudiante de la séptima corte de especialización en orientación familiar integral. Hoy día vamos a conversar acerca de uno de los temas de la materia perspectiva psicológica de la persona y comportamiento humano, en la cual tenemos que desarrollar dos casos. Les comento, el primer caso se trata sobre el estrés postraumático. Es muy importante conocer un poco acerca de la terminología para entrar en contexto con relación al caso que vamos a tratar. Bien, el estrés postraumático se define como el trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerden el trauma y causen intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas se encuentra tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. El tratamiento incluye diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos para controlar estos síntomas. Entrando más en contexto, la descripción del caso se trata sobre Jack. Él es un joven de 22 años de edad, deportista, practica fútbol desde los 6 años de edad, estudiante universitario, hijo de un matrimonio con dos hijos, donde él es el menor, tiene una relación sentimental desde hace 3 meses con una joven, no tiene antecedentes personales de enfermedad. Recientemente tuvo un accidente de tránsito donde sufrió politraumatismo generalizado y amputación de miembro inferior izquierdo, situación que afecta no solo su salud física, sino también su salud mental. Refiere para la fecha sentir frustración, ansiedad, depresión por la limitación física que origina la amputación del miembro inferior izquierdo, así como la dificultad para conciliar el sueño. Además, presenta inseguridad de su pareja actual con el temor de que le pueda abandonar. Asimismo, preocupación por el dolor que está originando a sus padres y a demás familiares. Tiene además sentimiento de culpa. Dice que a pesar de que las autoridades culpan al vehículo que lo arrolló, siente que por su imprudencia y la desobediencia de haber insistido en la compra de la moto donde sufrió el accidente, se encuentra en la situación en la que se está hoy día. Hablando acerca de la conducta de Jack, después del accidente donde se vio afectado con la amputación de su miembro, tuvo sentimiento de culpa, frustración y ansiedad, a tal punto de que cayó en depresión por su conducta, pero su conducta al principio fue agresiva hacia su entorno familiar y sus amistades. Él no quería ser objeto de lástima por parte de su pareja y por eso actuaba agresivamente hacia todo como mecanismo de defensa hacia lo que estaba viviendo. Pero recientemente su conducta fue modificada espontáneamente hacia una conducta aprendida, teniendo claro que este tipo de conducta, tal como lo dice Pavlov en el condicionamiento operante, se debe a la repetición de estímulos para obtener una misma respuesta. Y Jack lo desarrolló como consecuencia a la asociación de los hechos que le ocurrían, es decir, con el afecto de sus familiares, amigos y hasta el de su pareja, comprendió que era importante vivir las etapas de duelo que correspondían y comenzó a hacerlo de una manera eficiente, ya que está superando progresivamente las etapas en el menor tiempo. En cuanto a estímulo de antecedentes, podría decir que los antecedentes que desencadenaron este comportamiento fueron antecedentes imprevistos o espontáneos, ya que el accidente fue el origen o el detonante de todo este proceso. Primeramente, la conducta agresiva fue pasajera, como mecanismo de defensa, pero durante el desarrollo de la conducta aprendida podemos decir que el estímulo fue el afecto transmitido por sus familiares, amigos y su pareja, los que hicieron posible que su conducta fuera cambiando espontáneamente y se hiciera aprendida. En el sentido
que él cada vez que recibía afecto respondía de manera diferente y dejó de ser agresivo. Por lo tanto, la familia y la presencia de su pareja sentimental han hecho de este acontecimiento un proceso donde la respuesta de Jack ha sido favorable para lograr su aceptación y su recuperación. En cuanto a la respuesta de comportamiento, como resultado del estímulo del afecto ofrecido por la familia, tenemos como respuesta el cambio de comportamiento de Jack. Dejó de ser agresivo en su momento y comenzó a vivir las etapas del duelo de manera más eficiente, y su conducta pasó a ser aprendida a raíz de que a mayor afecto de su familia la actitud cambiaba favorablemente en él. ¿Cuáles han sido las consecuencias para Jack? Considero que fueron favorables desde mi punto de vista emocional, ya que comprendió que con el afecto de su familia, amigos y el de su pareja, su recuperación tanto física como emocional podría ser más rápida. Y comprendió, tal como él me lo expresó: tengo dos opciones: echarme a morir en vida sin una pierna o vivir la vida que Dios me ha dado sin la pierna. Esta frase me permitió darme cuenta que el ser humano tiene la capacidad de superar y adaptarse a cualquier situación que se presente. Una vez conocido el caso, me permito concluir que realmente el comportamiento del ser humano puede ser modificado por cualquier hecho que le ocurra durante su vida, pero también puede ser condicionado por estímulos en donde la conducta puede llegar a ser más favorable, tal como lo vimos en el caso de Jack. Posterior a la pérdida de su pierna, fue agresivo, pero con el afecto y cariño de su familia, insistentemente comprendió que su conducta podía cambiar y que esto ayudaría a mejorar su salud. Avanzando, tenemos un segundo caso. Este segundo caso habla sobre o trata sobre la violencia intrafamiliar. Es necesario tener claro los conceptos para enfocarnos y entender un poco mejor el caso que se presentará posteriormente. Por lo tanto, la violencia intrafamiliar se define como el ejercicio de la violencia en el seno de una familia, es decir, la acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño, bien sea físico o psíquico. Los expertos en este tipo de violencia en el seno del hogar establecen que existen diversos denominadores comunes que vienen a identificar el maltrato en concreto. Las personas de este tipo coinciden en estas características. Son individuos muy dependientes a nivel emocional que manifiestan dicha dependencia a través de la agresividad. Se muestran seguras de sí mismos, incluso aparentan ser altivas. Sin embargo, bajo esa imagen que se crean, se esconden ciudadanos que suelen tener problemas de autoestima. Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse bien y superiores. Es frecuente que tengan carencias afectivas o problemáticas de características similares que arrastran de su infancia o de su etapa adolescente. Tienen celos patológicos, no son capaces de demostrar sus sentimientos. Bien, entrando más en contexto con el caso, hemos llamado a esta persona JGSY. Él es un hombre de 45 años de edad, es ex militar, padre de familia, estuvo casado 5 años con una mujer a la cual le hemos llamado HCMM, con quien tuvo 2 hijas, las cuales al momento de separarse quedaron bajo su cuidado y el de su señora madre. Hace 5 años, en su mejor momento económico o cuando estaba estable económicamente, decide casarse con otra mujer a la cual hemos llamado MML, quien tiene una hija de su primera relación. Al año de casados tienen un hijo en común. Hace 3 años deciden emigrar de su país de origen por razones políticas y residen en una misma casa con otros familiares. Durante los primeros meses comenzaron los conflictos con su actual pareja porque económicamente la relación se vio afectada. Ahora tenía que trabajar de obrero en construcción para el sustento de su familia. Al pasar un tiempo, encuentran un apartamento donde se mudan con sus hijas y las de su pareja.
y es cuando aumentan los conflictos. Su pareja no toleraba a sus hijas adolescentes, le negaba el alimento y siempre buscaba la manera de maltratarlas verbalmente. Manifestaba que no quería que ellas vivieran bajo el mismo techo. Ante lo ocurrido, o ante lo que estaba ocurriendo, JGSY prefería hacerse la vista gorda, como decimos coloquialmente, para no vivir en conflicto, pero se sentía mal por lo que estaba viviendo sus hijas. Pero ya con la carencia económica y el trabajo forzado que tenía que realizar por casi más de 10 horas, era suficiente. Al pasar el tiempo, la situación se tornaba más fuerte. Ella ahora no quería cuidar a su hijo. Dejaba a su hija en casa con las hijas de su pareja, quienes ya no tenían buena convivencia. Ella encontró un trabajo donde ya pasaba varias horas del día y justificaba para llegar cansada y no ocuparse ni siquiera de su menor hijo de 4 años. Ella comenzó a llegar tarde. A veces decía que salía con sus compañeras y llegaba bajo los efectos del alcohol. Eso se fue haciendo más común y ya JGSY comenzó a ver que ella se comportaba diferente con él y con sus hijos. Ya no era amorosa, siempre estaba molesta, todo le incomodaba. Hace 3 meses JGSY le diagnostican hernia en la columna, lo que le imposibilita continuar con el trabajo que venía haciendo. Esto originó que MML tuviera que trabajar para llevar el sustento para la familia. Ahora ella les humillaba por los alimentos que consumían sus hijas. Hace un mes tuvieron una fuerte discusión donde ella les corrió de la casa donde vivían, pues ella se sentía con derecho de hacerlo, ya que ella pagaba los gastos de la casa. Peleaba delante de sus propios hijos. No se eximía de una discusión en cualquier parte. Hace 2 semanas llegó bajo los efectos del alcohol y decidió sacar unos cuchillos donde intentó quitarse la vida delante de sus hijos. En vista de que JGSY intentó calmarla, fue cuando le agredió cortándole el abdomen. Ya con esto el grado de violencia llegó a su máxima expresión. Generalmente la violencia en estadísticas es mayor en hombres hacia las mujeres o los hijos, pero en este caso ocurría al contrario. El hombre y las hijas eran víctimas de la violencia propiciada por MML. En cuanto a la conducta de JGSY, tiene una conducta pasiva. Ha demostrado durante los últimos meses sumisión ante los actos agresivos de su señora esposa. Él manifiesta que actúa de esta manera por el temor de perder lo que él considera una familia. Le cuesta entender que por encima de cualquier concepto idealizado de familia debe existir el respeto, la comprensión y el amor entre sus miembros. Asimismo, le cuesta aceptar que su relación se encuentra fracturada y que realmente necesita ayuda. En cuanto a los estímulos antecedentes, podríamos decir que estos desencadenaron el comportamiento. Podríamos comentar que el temor a perder a la familia y sentirse fracasado por ser este su segundo intento de formarla a través del matrimonio. El amor de sus hijos hace que tolere la agresión de su esposa. El problema de salud que le incapacita a realizar una labor productiva. La sensación de impotencia por no tener dinero le hace pensar que su matrimonio puede haber sido por el interés de su pareja, por la buena posición económica que tenía para aquel momento. En las respuestas al comportamiento, como resultado al estímulo, tenemos un comportamiento que pudiera ser inapropiado, porque ante la violencia a la que está expuesto JGSY, se pudiera esperar una actitud diferente. Sin embargo, estudiando la personalidad de él, nos pudimos dar cuenta que como ex militar es un hombre que pasó por muchas humillaciones y su nivel de autocontrol le hace sumiso al momento de evitar situaciones conflictivas, cosa que es poco común porque en su mayoría los militares se caracterizan por ser agresivos y de carácter fuerte. Las consecuencias para JGSY fueron lamentables porque la falta de amor propio
hace que la situación no mejore y continúe el maltrato. Su temor a denunciar por ser objeto de burla además origina problemas emocionales para sus hijos que están en contacto con todos estos hechos y queda latente la posibilidad de un evento con mayores consecuencias. Una vez conocido el caso, me permitiría concluir que realmente el comportamiento de JGSY no es el más apropiado y se debe a diferentes causas, en donde se encuentra el temor a quedarse solo, así como el hecho de verse imposibilitado laboralmente. Además, la edad contribuye a que aumente sus inseguridades personales. En ambos casos pudimos darnos cuenta que el comportamiento de las personas puede verse influenciado por algún estímulo, que creo que es lo más importante de entender. Las personas actuamos por estímulos. Eh, Estos estímulos pueden ser favorables o desfavorables para asumir un comportamiento de vida diferente. A todos muchas gracias. Espero que este tema haya sido de interés.